Hoy voy a hablar sobre la discriminación al quichua hablante por medio del castellano quiteño. La región andina es nexo de lenguas y culturas inmersos en un contexto colonizador que se manifiesta mediante las relaciones asimétricas del poder desde el punto de vista económico, lingüístico y sociocultural. Ecuador es un país ubicado en el área andina de América del Sur que se caracteriza por su multilingüismo y su multiculturalidad. Su población se divide en pueblos indígenas, población afroecuatoriana y población mestiza. Las nacionalidades indígenas constituyen en su totalidad aproximadamente el 20 y 25% de la población ecuatoriana y poseen lenguas amerindias en riesgo de extinción. A continuación expondré esta realidad sociolingüística ecuatoriana y argumentaré la importancia de la conservación de estas lenguas ancestrales. Indudablemente es necesario hacer una referencia histórica sobre la influencia del poder y discriminación de las lenguas nativas, desde el punto de vista del poder socioeconómico, resultado del sometimiento de la conquista española, que influyó en la adaptación y resistencia de las culturas nativas frente a la cultura hispana europea. En las diferentes épocas históricas, colonial, independentista y republicana. En esta última, en sus etapas feudal, liberal, revolucionaria, oligárquica, capitalista y progresista, socialista de la actualidad. El 12 de octubre de 1492, Colón descubrió un nuevo continente, una tierra desconocida, llena de cultura, riqueza y mitos, que poseía una nueva cosmovisión y percepción del mundo. Con este acontecimiento no solo se descartaron conocimientos que se creían verídicos, sino que se creó una pirámide social que ponía a los españoles como raza ejemplar y pura. Durante este periodo de conquista, las tribus indígenas fueron forzadas a abandonar sus raíces, tradiciones, religión e incluso adoptar un nuevo lenguaje. Juan Ginés de Sepúlveda argumenta que los indígenas son tribus barbáricas, incivilizadas, y que su lenguaje es tan primitivo que solamente es de uso oral, que jamás han guardado un registro histórico. En la época prehispánica, el quechua era la lengua emblemática del imperio incaico, que significa lengua de hombres. Este idioma se expandió por toda la región andina de Sudamérica y, como ocurre en todos los idiomas, la misma lengua fue cambiando por región y se transformó en el quichua, lengua dominante entre las de origen indígena en el Ecuador. Cuando los españoles colonizaron estas tierras, obligaron a los indígenas a aprender esta lengua y olvidar el quichua, eliminando años de cultura e historia ancestral. Aunque se trató de erradicar por completo las lenguas amerindias, 14 lenguas sobrevivieron hasta el día de hoy en el Ecuador, como resultado del bilingüismo inculcado en las generaciones continuas del pueblo indígena. Desembocó en una colisión lingüística en la que ambas estructuras se mezclaron. La desaparición de estas lenguas se ha dado mayormente a causa del menosprecio de esta cultura, de la vergüenza de hablar este idioma, de la diglosia que capa las lenguas menos sofisticadas. El quichua también ha desaparecido debido a que antes se castigaba a aquellos que hablaban quichua y se veían a obligar solamente entre ellos. Podemos ver que el hablar quichua ha perdido necesidad, ya que hoy en día el español es el medio de comunicación, el medio de comercio, la única forma de que estas personas se ajusten a la sociedad contemporánea. Esto se puede arreglar si se fomentaría la educación intercultural de lenguas amerindias en los establecimientos públicos y privados. Desafortunadamente, la inclusión o la dispersión del quichua en la actualidad tiene como obstáculo la discriminación. La discriminación sucedió desde tiempos coloniales cuando se fomentaba la autoridad, el esclavismo y la ideología de superioridad racial. Los indígenas trabajaban en las haciendas arando tierra, limpiando la casa, cuidando los niños y los animales, y esas tareas se volvieron estereotipos marcados en nuestra sociedad actual. Hoy en día la mayoría de la sociedad quiteña clasifica a aquellos con rasgos indígenas o a los mismos indígenas como minoría y son vistos despectivamente. Se piensa que son analfabetos, simplemente empleados domésticos, ignorantes, campesinos. Incluso en la sierra se utiliza la palabra longo, cholo, indio como insulto, para demostrar su superioridad ante la raza, ratificando que el pertenecer a esa cultura es malo, y por lo tanto se usa como palabras despectivas.
La imposición de autoridad y miedo hacia esta raza se ve reflejada a través de palabras que la mayor parte de la clase baja y media usa como mande, su merced, patrón, Dios le pague. Estas palabras muestran esclavitud y opresión. También los hacendados hace pocos años se solían referir a los empleados como mitayo, que significa indígena que daban por sorteo para el trabajo. Para concluir, deseo objetar que las lenguas amerindias están en situación de diglosia y desequilibrio social con respecto al español, y las actitudes lingüísticas hacia estas son desfavorables incluso entre gran parte de la población que habla esas mismas lenguas. En Ecuador, la población serrana no es homogénea, por lo que debe ubicarse en un continuum sociolingüístico que se extiende desde el monolingüismo quichua, varios niveles de bilingüismo quichua-español, varios niveles de bilingüismo español-quichua y bilingüismo mestizo hasta hasta el monolingüismo español. Los fenómenos característicos del español andino ecuatoriano pueden explicarse mediante la lingüística del contacto. Así, la convergencia lingüística del quichua y del español se manifiestan en los cambios lingüísticos inducidos por contacto que han experimentado la variedad de español andino. Hay que señalar que muchos de estos fenómenos se dan igualmente en otras variedades de español andino en contacto con el quechua, Colombia, Perú, Bolivia o Argentina, y que algunos de ellos se han documentado desde la época de la conquista en las crónicas de indios y mestizos. El castellano, el quichua es una señal de identidad, solidaridad y poder intergrupal frente al grupo mestizo externo. El castellano simboliza el poder del mundo externo y la posibilidad de dar poder a ciertos miembros de la comunidad y facilitarnos para la interacción con lo externo. Creo que la fomentación del quichua es necesaria y debe difundirse en todos los sectores sin importar el nivel socioeconómico. Creo que es de mayor importancia la conservación de esta lengua, ya que consigo lleva años ancestrales de cultura, de tradiciones, de historia, y que el quichua no es un simple vehículo de comunicación. Es arte, es color, son las voces de generaciones pasadas que permanecen vivas a través de aquella hermosa fonética. Todos aquellos que discriminan al quichua hablante, deberían saber que su léxico tiene raíces indígenas mezcladas con matices españoles. Debemos saber que los quichuas han sufrido bastante, desde las mitas y obrajes hasta la esclavitud y masacre. Ellos merecen ser respetados en todo ámbito. Tenemos que ayudar a conservar su lengua y luchar por sus derechos. Gracias.